Bueno, chicos, pues vamos a continuar entonces con la revisión de estos modelos de medida psicométrica ya para cerrar. Pues ya ustedes los visualizaron, los analizaron en los videos que ustedes mismos realizaron y que sus compañeros de los otros equipos también realizaron. Y que bueno, pues ahí leía yo que surgían algunas dudas y pues es importante que demos esta revisión ahora sí de cierre para también poder hacer el énfasis en lo que sí es importante que nos centremos y bueno, pues cuáles vamos a ir un poquito más así como de largo. Para recordar, los modelos de medida psicométrica son estas bases que vamos a requerir para estos paradigmas de medida, pues la medición indirecta de los fenómenos psicológicos mediante el uso de las pruebas o de los tests se fundamentan siempre en una definición del propio concepto de medida. Podemos encontrar un conjunto de modelos que establecen qué es exactamente medir y, como consecuencia de estas reglas que se establecen, pues entonces van a especificar cuál es la relación entre estas puntuaciones que obtuvieron, que son las puntuaciones empíricas, y esto que es lo que queremos medir, que son los fenómenos no observables, que son justamente nuestro objeto de interés. Revisamos entonces que estos modelos estadísticos, estos modelos de medida, pues son tres. En primera instancia tenemos a la teoría clásica de los test, en segundo a la teoría de respuesta al ítem y finalmente a la teoría de la generalizabilidad. Esta primera, la teoría clásica de los test, considera que el grado de dominio del sujeto, es decir, este constructo o esta competencia que quiero medir, se refleja en el resultado del instrumento completo. No lo ve ítem por ítem, sino como la prueba total. Y aquí viene un modelo de regresión lineal que dice que la puntuación observada es igual a la puntuación verdadera más el error. Pero ahorita vamos a ahondar en esto que ya habíamos visto en la clase. Posteriormente, la teoría de respuesta al ítem modeliza las probabilidades de respuesta a un ítem para diferentes niveles del rasgo latente mediante un modelo. Este es un modelo no lineal como el que estamos viendo en la gráfica. Y finalmente, la teoría de la generalizabilidad examina cómo diferentes aspectos de las mediciones, llámese diferentes calificadores, diferentes ítems o examinar a los sujetos en diferentes situaciones, pues esto puede afectar el grado de confianza que nosotros podemos inferir de las puntuaciones. Y aquí es donde viene todo el análisis del diseño experimental, análisis de varianza, eso es ANOVA, el análisis de varianza, etcétera. Vamos a empezar a revisar un poquito de lleno la teoría clásica de los tests, que les adelanto que con esta nos vamos a quedar finalmente. Esta vamos a abordar de manera grande. Bueno, en esta teoría clásica de los tests ya habíamos comentado que su modelo es un modelo lineal clásico y su objetivo es la estimación de posibles errores cometidos cuando se utilizan tests para medir variables psicológicas. O sea que esto tiene un fuerte peso en lo que denominamos los errores de medición. Esta teoría es la más extendida en la práctica y se basa en el siguiente modelo lineal clásico. En esta teoría se articula el proceso de medida definiendo tres conceptos fundamentales en esta siguiente relación lineal que comenzamos a ver la clase pasada, donde decimos que esta puntuación empírica, es decir, la que yo obtengo de mi prueba, en realidad está compuesta por una puntuación verdadera más un error de la medida. ¿Qué es esta puntuación empírica? Pues es la puntuación que obtengo como resultado de administrar el test. En el ejemplo que yo les ponía de la báscula, pues así tal cual. Me subo a la báscula y cuando me arroja el 54.2, el 63.2, lo que sea que me arroje, esa es la puntuación empírica, la puntuación obtenida, la puntuación observada. La puntuación verdadera, por su parte, es el resultado ideal. O sea, no podemos acceder a él. Es el deseado que fuera libre de cualquier error. ¿Cuál error? Bueno, pues es el otro componente que son los errores de medida. Estos errores de medida son las variaciones en las puntuaciones que se producen en ausencia de razones teóricas y o empíricas para el cambio. Regresando al mismo ejemplo de la medida, pues estos errores se pueden deber a la ropa que yo traía puesta, ¿no? No es lo mismo que yo
me suba a la báscula, no casi sin ropa, que traiga encima las botas, la chamarra, la bufanda, pues obviamente este es algo que va a afectar a la puntuación verdadera. ¿Qué otras cosas pudieran estar funcionando como errores o pudieran estar dando una medición que no es la medición verdadera? Pues puede ser, ¿no? Dependiendo del tipo de báscula, que afecte la humedad, el clima, la temperatura. Y bueno, pues yo les comentaba en clase también que hay otra serie de factores como si me acabo de despertar o ya va a ser la hora de dormir, si acabo de comer o no, y en caso de que comí, ¿qué comí? Si acabo de hacer ejercicio o no, si por alguna razón estoy reteniendo muchas sales, llámese, yo les decía que esté en la menstruación o una cuestión de alguna afección de mi cuerpo. O sea, bueno, hay una serie de circunstancias que pueden hacer que no siempre me salga la medida exactitita. O sea, no me sale idéntica. ¿Y por qué? Pues son todos estos errores de medida. Pero tampoco, como decíamos, esperamos que un día yo me suba y diga 23 kilos, ¿no? Y dentro de 2 días 58 kilos y dentro de una semana después, 10 kilos y 2 semanas después, 93 kilos. O sea, tampoco esperamos esos errores, perdón, tan grandes. Y bueno, pues en el caso de las medidas psicológicas, pues si yo quiero medir la autoestima de la persona, pues la puntuación empírica va a ser aquella calificación que obtenga directamente el test. La puntuación verdadera será la autoestima verdadera de la persona, pero yo sé que esa puntuación que obtuve de mi puntuación empírica, o sea, del test, en realidad refleja esa puntuación verdadera a la que quiero acceder, más todas las fuentes de variación o de variabilidad que pudieran estar afectando. ¿Cuáles pueden ser? Pues para empezar, el formato de las preguntas, el muestreo de las preguntas que se pusieron en la prueba, si la persona justo en ese momento le acaban de dar un premio o acaba de reprobar un examen, ¿no? Porque eso puede influir en la autoestima. Si lo obligaron a contestar el examen o fue algo, ay, sí, como muy voluntario, si había mucho frío, mucho calor, si eras la primera vez que regresaba a la escuela y estaba acostumbrándose al uso de cubrebocas. Bueno, son una serie de variaciones que pueden afectar en la puntuación verdadera de la persona y entonces mi puntuación empírica, es decir, la que obtengo de mi prueba, pues estará compuesta de estas. Obviamente, lo que se espera en la teoría clásica de los test o su objetivo principal es minimizar este puntaje de error. No lo podemos eliminar. Vamos a saber que siempre va a existir. Pero el objetivo de esta teoría clásica de los test es que este error de medida, a sabiendas de que existe, lo podamos llevar al mínimo. Que ya sabemos que va a afectar. Ok, pues si va a afectar, que afecte lo menos posible. Eso es lo que se busca en la teoría clásica de los test. ¿Cuáles son las limitaciones de esta teoría clásica? Bueno, pues que las puntuaciones empíricas obtenidas pues dependen directamente de los instrumentos. Esto nos trae como consecuencia, por ejemplo, que 2 test de inteligencia independientes que utilizan escalas muy diferentes, pues entonces yo no voy a poder comparar sus puntuaciones, porque entonces como que cada una de las puntuaciones depende del instrumento y no me permite esta comparabilidad. Y por otro lado, su otra limitación es que las propiedades psicométricas de los test dependen de las muestras utilizadas. Por ejemplo, la dificultad de los ítems que conforman un test, pues aquí va a depender de las características de los individuos a quienes se administra este test o esta prueba. O sea, podemos concluir que las limitaciones de la teoría clásica de los test es la dependencia, ya sea que dependan de los instrumentos o que dependan de las muestras que utilizan. Vamos a ver un poquito más de cerca la teoría de respuesta al ítem o la TRI, que aunque no vamos a profundizar posteriormente en la clase de psicometría, porque este es un tema que se estaría revisando ya a nivel de maestría o a nivel un poco más avanzado. Es importante que ustedes lo conozcan, que sepan cómo funciona, precisamente para que puedan ahondar posteriormente en lo que esto trae consigo, ¿no? La teoría de respuesta al ítem, a diferencia de la teoría
clásica de los test pues se basa en un modelo logístico. En este modelo logístico, la probabilidad de responder correctamente a un reactivo depende de las habilidades de los examinados, obviamente conociendo previamente las características de los ítems. Y su objetivo es conseguir medidas invariantes. ¿Medidas invariantes de qué? Medidas invariantes respecto de los sujetos medidos y de los instrumentos utilizados. Como podemos medir en este objetivo, la TRI nace a raíz de solventar estas limitaciones de la teoría clásica de los tests. Recordemos que la teoría clásica de los tests decía que sus limitaciones son la dependencia de las puntuaciones de los instrumentos y su dependencia hacia las muestras utilizadas. Por eso, cuando surge la TRI, su objetivo dice, bueno, vamos a hacer que sus medidas no dependan, a eso se refiere invariante, no dependan de los sujetos medidos ni de los instrumentos que se utilicen. Entonces, la TRI cambia el foco desde el tratamiento del test como prueba total al tratamiento individual de los ítems y se enfoca en la medida en la que los ítems individuales de los tests son útiles para evaluar a individuos que se supone que poseen cierta cantidad de un rasgo o de una aptitud. Ese es el supuesto bajo el que se basan. Esta teoría plantea entonces la existencia de una relación entre estas puntuaciones en la variable latente y la probabilidad de acertar a cada ítem, introduciendo diferentes funciones matemáticas para entonces poder modelar adecuadamente esta relación. Cuando hablamos de estas puntuaciones en la variable latente, estos rasgos latentes, la teoría de la respuesta al ítem los concibe así porque pues, no se miden de forma directa, ¿no? Sino que se reflejan a través de ¿quién? Justamente de los ítems de los tests. La TRI trabaja entonces bajo el supuesto de que existe una relación funcional entre los valores de la variable que miden los ítems y la probabilidad de acertar estos. A esta relación es la que la TRI llama función de la curva característica del ítem. Como podemos observar en el eje X o en la línea horizontal, tenemos la capacidad de la persona respecto a esta variable que va a la izquierda desde baja hacia la derecha a la más alta. Y en el eje Y pues tenemos la probabilidad de respuesta correcta desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces lo que hace la curva característica del ítem es justamente ver la relación que existe entre estos, ¿no? Entre estos variables, esta capacidad que yo tengo y esa probabilidad de contestar correctamente. Vamos a ver, para que no quede tan abstracto, vamos a ver esta diferencia entre la teoría clásica de los test y la teoría de la respuesta al ítem con lo que son los análisis de reactivos. O sea, en realidad hay muchas otras cosas que aborda cada uno de ellos, ¿no? Por eso son modelos completos, pero vamos a ver específicamente esto de análisis de reactivos que de hecho vamos a retomar más adelante en la clase, más temas más adelante. Bueno, desde la teoría clásica de los tests existen dos características que definen la calidad de sus ítems, que son la dificultad y la discriminación. A manera rápida, sin el objetivo de ahondar en estos términos, porque ya les dije que lo vamos a ver posteriormente. La dificultad se define como el porcentaje de respuestas correctas. Es decir, si yo aplico una prueba a un grupo de 30 personas y lo responde correctamente las 30 personas, significa que el 100% lo respondió correctamente. Este es un ítem mega hiper fácil. Si aplico otro ítem a estas mismas 30 personas y ninguna de ellas, o sea, 0 de ellas las contesta correctamente, su índice de dificultad es de 0% de respuestas correctas. Este es un ítem sumamente hiper difícil. Si lo contestan correctamente 15 de 30, pues el porcentaje de respuestas correctas es de 50. O sea que este es un ítem medianamente, vamos a llamarle fácil, difícil. Y por otro lado, la discriminación es se define a través de la correlación biserial o el índice de discriminación, que me ayuda a distinguir vamos a llamarle así, a los que saben de los que no saben. Hasta aquí lo vamos a dejar ahorita, no voy a profundizar en esto, solamente quiero que nos ubiquemos en estos dos
parámetros que se utilizan para los ítems. El problema, específicamente vamos a hablar ahorita de la dificultad. El problema de la teoría clásica de los test es que las características de los ítems o de los reactivos dependen de la población en la que se hacen estos cálculos. Vamos a ver este ejemplo. Este es el ítem, ¿no? El que yo estoy viendo, estará fácil, estará difícil. Y el ítem que se tiene que resolver es hallar el valor de x en esta ecuación, ¿no? Donde dice que 2x más 4 es igual a 8. Pues, ¿cómo será este ítem? ¿Será que está fácil? ¿Será que está difícil? Ni siquiera me voy a meter ahorita con que discrimina o no, pero bueno, vamos a ver este ítem. Pues resulta que se le administra a una escuela, a la escuela A, pero esta escuela en particular tiene la característica de que ahí van así alumnos con alto desempeño académico. Y resulta que cuando les aplico este ítem, 15 de los 20 estudiantes responden a este ítem correctamente. Esto quiere decir que tiene una dificultad del 75%. Nada más para darles otra información, además tiene una discriminación de punto 46. En el caso de la discriminación a partir de punto 30, bueno, desde punto 20, punto 30 ya la manejamos como aceptable. Punto 40 significa que discrimina bien, ¿no? Entre los que sí saben y los que no saben. O sea, es probable que esos 5 que no la contestaron correctamente son del grupo inferior. Pero no nos vamos a meter en discriminación, nos quedamos con dificultad. Se lo aplicaron a este grupo de personas de la escuela A y resulta que su dificultad es del 75%. ¿Qué pasa si cambiamos de población? Ahora se lo aplico a la escuela B, pero resulta que esta escuela B tiene un bajo desempeño académico y solamente 1 de los 20 estudiantes responden correctamente a este ítem. Esto me trae un cambio en sus parámetros. Fíjense, el mismo ítem ahora resulta que su dificultad es del 5% y además su discriminación es de .006, o sea, está por debajo de ese punto 20, punto 30 que yo les hablaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con este ítem? O sea, era el mismo ítem, pero encontramos cosas diferentes. Resulta que en la escuela A el ítem es de dificultad adecuada, nos permite distinguir entre los estudiantes más hábiles de los menos hábiles. Chulo de precioso ese ítem. Pero en la escuela B el ítem no tiene dificultad, no tiene discriminación adecuada. Y entonces, ¿cuáles son entonces las características reales de este ítem? ¿A cuál le hago caso? ¿Al de la escuela A o al de la escuela B o al que me convenga? Bueno, pues la TRI les decía que justamente viene a darle como respuesta a estas limitaciones de la teoría clásica de los test. La TRI no es una extensión de la teoría clásica, es más bien un conjunto de modelos que ofrecen estas soluciones a estos problemas de la TCT. Aquí en la TRI las características de los reactivos no cambian cuando se cambia de población, por eso decimos que son invariantes de la muestra. Al introducir la variable de habilidad, así le denomina la TRI, pues esta teoría busca determinar cómo responden al reactivo los individuos con habilidad alta y cómo lo responden los de habilidad baja. Esto independientemente de la calificación que hayan tenido en toda la prueba, que recuerden que la TCT sí se basa en esta calificación total. Esto quiere decir que para determinar si el reactivo es fácil o difícil, o incluso si el reactivo discrimina de manera correcta o incorrecta, pues no depende del resultado de la prueba de toda la población, como lo hace la teoría clásica, sino que solo depende de la probabilidad de que la persona conteste con base en la habilidad que el reactivo está evaluando. Entonces, desde la TRI, este parámetro, habilidad o teta, va a ser muy importante. Es este nivel de habilidad de una persona, ¿no? Es la letra teta, se representa con la letra griega teta. Y nada más que aquí los valores van de -3 a +3. En realidad podría ir de menos infinito a más infinito, pero se dice que con de -3 a +3 pues ya tenemos la mayor parte de la información. Bueno, vamos a quedarnos con esto, ¿no? El parámetro teta puede tomar valores de -3 a +3. Ajá, ¿cómo interpreto esto? Bueno, si yo obtengo valores de 0, este 0 que indica que la persona no tiene habilidad, que no sabe nada. No. Aquí este 0 indica que los examinados tienen una habilidad media.
Si en cambio yo obtengo un valor negativo, llámese menos 2.3, menos 1.8, menos 0.54, pues esto me indica que los examinados tienen un nivel de habilidad por debajo de la media. Valores positivos, en cambio, 0.74, 1.22, 2.79, pues van a indicar que los examinados tienen un nivel de habilidad por arriba de la media. Entonces, el 0 es la media y lo positivo pues por arriba de la media y lo negativo por debajo de la media. Así se puede interpretar esta parámetro teta, ¿no? Y mientras más cercano a más 3 es pues super habilidad y más cercano a menos 3, muy baja habilidad. Voy a ejemplificar nada más con el modelo de un parámetro. Ustedes recordarán en los videos que vieron que dentro de la TRI existen tres modelos, el de un parámetro, que también se llama el de Rasch, el de 2P, que es de 2 parámetros, y el de 3P, que es de 3 parámetros, pero solamente para continuar con el ejemplo de la dificultad que veíamos con la teoría clásica de los test, voy a tomar este modelo de un parámetro. Dentro de este modelo de un parámetro, la TRI nos indica que la probabilidad de que una persona responda correctamente un ítem depende de qué tan hábil sea y de qué tan difícil sea el ítem. Por eso les digo que voy a tomar el ejemplo de dificultad. En el caso de la teoría de respuesta al ítem, denominan a esta dificultad parámetro B. No vamos a ver los otros dos parámetros, no los vamos a ahondar. Nada más para que sepan, el parámetro A es el parámetro de discriminación, que también les medio leí de la teoría clásica de los test, y el parámetro C es un parámetro de adivinación. Pero vamos a ver solamente este de la dificultad, ¿no? Desde el parámetro B de la teoría de respuesta al ítem. Seguimos con nuestro ejemplo, ¿no? De resuelve la siguiente ecuación, 2x más 4 es igual a 8. Sí, ya lo habíamos visto desde hace ratito. ¿Cuál es la probabilidad de que una niña responda a este ítem? La probabilidad. Pues obviamente, o sea, se lo pongo a una niña de, como no sé cuántos años tendrá, como unos 6 años, y le digo, a ver, ¿cuánto es 2x más 4 igual a 8? Se me va a voltear a ver y ¿qué? O sea, su probabilidad pues obviamente es muy cercana a 0. En cambio, ¿cuál es la probabilidad de que Einstein responda correctamente a este ítem? Pues obviamente pues esta va a ser muy alta, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que alguien con una habilidad media, acuérdense que cuando hablamos de habilidad es el parámetro teta igual a 0, responda correctamente a este ítem? Bueno, pues aquí ya va a ser punto 5, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo en la parte de abajo, perdón, en el eje X, es que tenemos teta que va desde menos 3 a más 3. Acuérdense que habíamos dicho que el 0 pues es una habilidad media, ¿no? Como el de la chica que está como en la prepa. El menos 3, pues estamos hablando de que pues no, casi no posee habilidad. Es decir, como la niña, ¿no? De 5 años. Y el más 3 es una super habilidad, como la de Einstein. Bueno, pues la probabilidad de que alguien con una habilidad teta de menos 3 conteste esta prueba, ya habíamos dicho que es de 0. La probabilidad de que alguien con una habilidad así super mega como es Einstein, o sea, con un teta de 3, pues la probabilidad de que lo conteste pues es del 100%, 1, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la punta de la curva. Y finalmente, alguien como esta chica de bachillerato que tiene una habilidad teta de 0, pues su probabilidad de contestarlo es de 0.5. Y es así que se forma esta curva característica del ítem. Es así como se va como se va modelizando justamente esta información del ítem. Entonces, en la TRI, la dificultad de un reactivo se define como el nivel de teta que se necesita para responder correctamente un reactivo con una probabilidad de 0.5. En el caso del reactivo que ya mostramos, del reactivo 1, se necesita un nivel de habilidad de 0, de teta 0, un nivel de habilidad media para responder correctamente el reactivo con una probabilidad de 0.5.
Entonces decimos que su dificultad, que en este caso en la TRI se denomina mediante la letra B, es de 0. Aquí lo expresamos, B es igual a 0. Vamos a ver este otro reactivo de un examen, ¿no? Vamos a decirle a la persona que despeje esta fórmula, ¿no? De y es igual a función de x de 1 entre raíz de sigma, todo lo que estamos viendo. Pues obviamente aquí ya cambia. Esta curva la vemos de manera diferente. ¿Por qué? Porque la probabilidad de respuesta de 0.5 ya no va a quedar con un nivel de teta de 0. Estamos viendo claramente que requerimos mayor habilidad para poder responder a este reactivo en comparación con el reactivo 1. Este es un reactivo más difícil. Por eso se requiere un mayor nivel de habilidad para responderlo con esta probabilidad de 0.5. En este caso, el ejemplo que estamos viendo, lo que necesitamos es un nivel de habilidad de 2. Entonces, para este ítem, el que estamos viendo ahorita en pantalla, su dificultad o su parámetro B va a ser igual a 2, ¿no? Porque ese es el nivel de habilidad que se requiere para contestarlo con una probabilidad de 0.5 versus el reactivo que veíamos antes, que era el reactivo 1, que este pues, sí se está viendo aquí el reactivo, bueno, el reactivo que ya habíamos visto. Aquí, como para contestarlo con una probabilidad de 0.5, la dificultad, perdón, el nivel teta que requiero es de 0, pues decimos que la B es igual a 0, en contraste con este. Entonces, aquí vamos a ver, siguiendo con este ejemplo de la dificultad en el TRI, esta curva característica de 3 reactivos que difieren en su nivel de dificultad. Vemos la línea señalada con rojo. Ubiquen más o menos en dónde se encuentra el punto 5. Más o menos estaría aquí, donde estamos viendo ahorita. En esta línea que acabo de marcar, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de contestarlo con 0.5. Si nos vamos a la primera línea, que es la línea roja, vemos dónde cruza con esta línea en el punto 5. Pues más o menos está como en -1. Esto quiere decir que para contestar con una probabilidad del 50% correctamente a este ítem, pues yo necesito de un nivel de habilidad de -1. Por lo tanto, su dificultad es de -1. Esto significa que es un ítem más fácil. ¿Por qué? Porque no requiere tanta habilidad para poder responderlo. Nos vamos ahora a la línea azul. Lo que podemos observar es que en esta línea azul, cuando yo trazo esta línea que está del punto 5, que estábamos viendo, corta con ella y bajo hasta donde está teta y veo que cruza con el 0. Esto quiere decir que para poder contestarlo correctamente con una probabilidad de 0.5 requiere un nivel de habilidad de 0, es decir, un nivel de habilidad media, por lo que su dificultad también es media. Y finalmente vemos la línea verde, que está más a la derecha. Esta vemos que queda como más, es que no sé cómo lo ven ustedes. Podemos decir que queda más a la derecha, más como achatada. No sé si así lo interpretan, pero bueno, estamos viendo la línea verde que para que crucen el punto 5 queda más a la derecha, queda hasta el nivel teta de 2. Por lo tanto, su nivel de dificultad es de +2. Esto significa que es un ítem más difícil. De estos 3 ítems, el ítem más fácil es el ítem rojo, el ítem azul tiene una dificultad media y el ítem más difícil es el ítem verde. Esto lo podemos comparar a través de estas curvas características del ítem. Y bueno, hay otra información que también estaban ustedes revisando en los videos, que era respecto a la curva de información de la prueba. Esta hace una diferencia fundamental con la teoría clásica de los test. La curva de información de la prueba la define la teoría de la respuesta al ítem como la información que nos puede estar dando un ítem, pero hay algo que se llama curva de información del ítem.
y este va ítem por ítem, ¿no? Y vemos de acuerdo a su dificultad, de acuerdo a su discriminación, qué tanta información me brinda. Y si conjunto el de toda la prueba, pues entonces estoy hablando de la curva de información de la prueba. En la teoría clásica de los test se asume que el error de medición es el mismo para todos los examinados. Por lo tanto, la confiabilidad de la prueba es la misma pues para todas las personas. En cambio, en la TRI el error de medición varía. Aquí varía dependiendo del nivel de información que proporcionan los ítems. Esta información que proporcionan los ítems es la función de información del test. Aquí podemos ver a la derecha en la figura 2 estas funciones de información de 5 ítems y del test que está formado por ellos. Y a la izquierda, de igual manera, podemos ver ya de colores en la parte de abajo el ítem 1, 2, 3, 4, 5 y de azul ya más arriba el del test completo y lo mismo en la de abajo. Nada más que la TRI, entonces me supone ciertos requisitos. En comparación con la TCT, la TRI es un modelo más completo, es un modelo más robusto, pero tiene estos supuestos y estos requisitos que son más exigentes. Primero, en la TRI se necesitan tamaños de muestra mucho más grandes, de cientos o de miles de personas incluso, para que yo pueda obtener sus parámetros. Segundo, se necesitan programas estadísticos especializados. Aquí yo no lo puedo hacer con el Excel, no lo puedo hacer con el SPSS, no lo puedo hacer con el Jamovi, que estos sí los vamos a utilizar en el caso de la teoría clásica de los test. Pero no, ni el SPSS, ¿no? Aquí necesito programas como VLOG, IRPro, o sea que es lo de TRI, IRT, Parscale, R. Por ejemplo, yo en mi oficina utilizo el Excalibre, ¿no? Pero son softwares que requieren de paga, o en el caso del R es un software libre, pero necesitas conocer el lenguaje de programación y así. Por eso es que no se utiliza tanto. Y un supuesto importante en algunos modelos de TRI es el de unidimensionalidad, que son los supuestos que estaban ustedes revisando en los videos. Es decir, que los reactivos cuando hablamos de unidimensionalidad es que solo midan un constructo. Por ejemplo, solo miden la inteligencia y no miden nada más. Me preguntaban, o alguna de sus dudas era que entonces cómo decidir cuál utilizar, si la TCT o la TRI. Pues en realidad ya vimos que la TRI lo que viene es a subsanar algunas cuestiones de la TCT. Sin embargo, pues no es tan fácil de cumplir en primera instancia por los supuestos que requiere, que ya ustedes los revisaban. Esos supuestos es como su nombre lo dice. Necesito primero saber que cumple con estos para entonces poder aplicar la TRI. Si no cumple con ellos, pues no puedo utilizarlo. O sea, son como más exigentes. Y bueno, pues además ya veíamos, ¿no? O sea, estamos viendo ahorita que se requiere un tamaño de muestra más grande y además se requieren de softwares más especializados. E incluso la interpretación puede ser un poco más complicada. No tanto para nosotros, sino para explicar luego a otros sujetos, ¿no? O sea, a otras audiencias, vaya. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver la TCT. No, o sea, la TRI también es muy importante, pero pues no vamos a poder llegar hasta ese nivel. Primero necesitamos conocer bien las bases de la TCT para que en un momento futuro ustedes en algún diplomado, en alguna especialidad, en algún algo, ya puedan estar trabajando con lo que es la teoría de respuesta al ítem. En conclusión, las diferencias entre estos dos modelos pues es entre la TCT y la TRI. Pues que en el caso de la puntuación, la que se obtiene o la que se busca, en la TCT, pues es esta puntuación verdadera que se denomina con la letra V mayúscula, mientras que en la TRI es la aptitud que se denomina con la letra griega teta. El modelo en la TCT es lineal, ese que veíamos que la puntuación obtenida es igual a la puntuación verdadera más el error, mientras que en la TRI es un modelo logístico exponencial. Las características métricas de confiabilidad y validez en la TCT se obtienen por el test en su conjunto y están referidas al grupo normativo. Son, entonces, ya veíamos esta diferencia, que son pues test referidos a la norma por el grupo normativo. En cambio, en la TRI, estas características métricas dependen de cada ítem y además, una cosa muy importante es que son invariantes de la muestra que se elige.
La medición de la TCT de estos es a posteriori, es decir, hasta después de, y en la TRI es a priori. En la descripción de los ítems desde la TCT, lo que se obtiene son el índice de dificultad, que es el porcentaje de respuestas correctas, y el índice de discriminación, que es la relación que existe entre la respuesta a un ítem en particular y el resultado de la prueba total. Mientras que en la TRI, por lo menos hablando del modelo de los 3 parámetros, tenemos el parámetro A de discriminación, el parámetro B de nivel de habilidad o dificultad y el parámetro C, que es el índice de azar, guessing, o probabilidad de contestar adecuadamente un ítem teniendo un bajo grado de dominio de la habilidad medida. Entonces, estos dos modelos, la TCT y la TRI, no son antagónicos ni excluyentes. Ahí. Y bueno, finalmente la teoría de la generalizabilidad, en este vamos a ahondar mucho menos. Les cuento, este es un buen modelo, es un modelo que se utiliza mucho en Europa, pero aquí a México todavía no lo utilizamos. O sea, vamos, teóricamente hablando, es un modelo que viene también a nutrir a muchas de las cosas de la TCT, que también se puede complementar con la TRI, pero que aunque ahí sabemos que está y que existe, no se ha propagado tanto su uso aquí en México. Seguramente en algunos años más ya estará por acá. Bueno, pues desde la teoría de la generalizabilidad, nuevamente tenemos esta cuestión de la puntuación verdadera, de la puntuación observada y del error, solamente que se concibe de manera distinta. Desde la TG, la puntuación verdadera se concibe como la puntuación del universo. Se define como la esperanza matemática de todas las mediciones posibles de un sujeto bajo todas las condiciones que se consideren actuales o admisibles en una situación de medida. Pero esta es una situación utópica, nunca vamos a poder llegar a esta. El error se concibe como la fluctuación muestral que corresponde a la extracción aleatoria de algunas condiciones. ¿Cuál es? Por ejemplo, cómo está influyendo el conjunto de tareas elegidas, el evaluador que le tocó, la situación de prueba, el clima, etc. Y la puntuación observada, que en este caso es la fiabilidad, se concibe como la generalizabilidad, por eso se llama así esta teoría, o invarianza, pero dentro de la población de condiciones que pudieran existir. Y para finalizar con esta presentación, vamos a ver por qué la estamos viendo y qué tiene que ver con esta inferencia psicométrica. Pues porque resulta que esto que veíamos de las puntuaciones o de las interpretaciones de las calificaciones, pues dependen del modelo de medida desde el que se esté partiendo, llámese TCT, llámese TRI, llámese TG, ¿no? Cualquiera de estos 3 modelos. Esto es fundamental, ya que en primera instancia buscamos que la medición sea fiable o sea confiable, es decir, que al repetir la medición obtengamos siempre resultados similares, como yo les decía de la báscula. O sea, realmente si yo voy, ¿no? Y me está midiendo una báscula baratísima, digital, bla, 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 y como yo les decía, ¿no? Pues, ay, voy a probarla, ¿no? Y me peso así en la tienda y me dice, la medición me sale 55.5. Ay, qué chulo, ¿no? Llego a mi casa y, ay, voy a volver a probarla, ¿no? Y de repente me dice 73.9 y yo, ¿qué pasó? Me voy a esperar en la noche. Y me peso en la noche y me dice 23.4. Y yo así como que, ¿qué? O sea, no voy a confiar en esa báscula, voy a ir y la voy a devolver. ¿Por qué? Porque no me está dando resultados similares. Obvio, tampoco espero que sean idénticos, así con 3 decimales idénticos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay varias cosas que pueden influir. Pero bueno, yo busco que la medición sea fiable. Y 2, que las inferencias sobre los atributos que se realizan a partir de las medidas observadas sean válidas. ¿Qué significa? Que realmente lo que me esté dando sea, en el caso de la báscula, me esté dando mi masa, mi peso, y no me esté dando mi temperatura u otra cuestión asociada a. Realmente tienen que ser válidas, ¿no? Para aquello que yo quiero medir. Entonces, este proceso de inferencia psicométrica es un proceso para establecer inferencias sobre, en nuestro caso, los fenómenos psicológicos no observables, los constructos, a partir de las puntuaciones que obtengo, pues, mediante la aplicación de las pruebas o de los tests. Para esto requiero primero de la definición precisa de estos constructos, de estos fenómenos objeto de medida,
Y segundo, seleccionar aquellos comportamientos que serán empleados como aquellas evidencias observables. Acuérdense que una prueba con un test siempre va a ser un muestreo aleatorio de estos comportamientos, de estas evidencias, de estos ítems. Y bueno, pues ya para cerrar con esta presentación, vamos a ver un poquito más desglosado cómo ocurre este proceso de inferencia psicométrica. En primera instancia, pues se construye una serie de tareas. Estas tareas son los ítems, ¿no? Las preguntas, la serie de situaciones, etcétera, a las que se les pide al sujeto que responda. Estos ítems se construyen a partir de las especificaciones del constructo, a partir de las especificaciones del dominio de contenidos, que conviene que sean así lo más detalladas y específicas posibles, ¿no? Hacer múltiples modalidades, etcétera. Y las respuestas pues van a ser esta única parte observable del proceso, porque acuérdense que lo que medimos pues son fenómenos no observables y la única parte observable que vamos a tener son estos ítems o estos tests. Estamos viendo en nuestro esquema a la izquierda pues que estos test o instrumentos son estas muestras de conducta, ¿no? Podemos hablar de test, acuérdense, ya habíamos visto de lápiz sin papel, de los computacionales, de los fisiológicos, incluso habíamos dicho no necesariamente, o sea, no solamente los test o las pruebas, también tenemos observaciones, también tenemos entrevistas, también tenemos una serie de cosas, pero bueno, esta es la parte como observable dentro de este proceso, para posteriormente poder irnos a obtener la puntuación numérica. Esta puntuación que yo obtengo directamente de mi test es lo que nosotros denominamos puntuación observada, puntuación obtenida, puntuación empírica, por medio del proceso que se conoce como escalamiento. Este proceso de escalamiento está compuesto de una serie de procedimientos, pues aquí obviamente va a variar dependiendo del modelo psicométrico o el modelo de puntuaciones en el que se esté basando, llámese TCT, TRI, teoría de la generalizabilidad, cuando yo estoy construyendo mi test. Entonces podemos ver en nuestro esquema a la izquierda que mi puntuación observada es esta parte del escalamiento y bueno, pues depende de este patrón de respuestas, también de la muestra a la que le haya yo aplicado este instrumento. Para entonces podernos ir a dos pasos que son muy importantes y que por supuesto vamos a comenzar a abordar en las siguientes clases, que son fiabilidad o confiabilidad y validez. La confiabilidad es el grado en que la puntuación observada está representando lo más fielmente posible a la puntuación verdadera, o también se puede concebir como su posición en el dominio a mayor fiabilidad, su posición en el dominio a mayor fiabilidad, mayor seguridad en la medida, es decir, que hay mayor correspondencia entre esa puntuación que yo obtengo y lo que es la puntuación verdadera. Desde la TCT es esta fiabilidad del instrumento o precisión de la medida que se denomina con la letra B mayúscula. En el caso de la teoría de la generalizabilidad, pues justamente es este concepto de generalizabilidad o grado de confianza, ¿no? A esto se le denomina la puntuación del universo. Y en el caso de la teoría de respuesta al ítem, donde contamos con el nivel de habilidad, esta es lo que denominamos la función de información, que también veíamos en la presentación. Y una vez que ya tenemos esta confiabilidad, esta precisión en mi medida, pues ya me voy a la parte que nos va a ocupar un poquito de tiempo también en esta asignatura, que es la validez. El test se ha construido con una finalidad u objetivo de medida. Normalmente, les decía la clase pasada que esto es como equivalente, o sea, esto que yo mido es el constructo, ¿no? Lo definimos a través del constructo o del dominio. Y entonces aquí entramos en el terreno de la validez. Esta validez podemos ver en nuestro esquema a la izquierda, pues que no es otra cosa que el constructo, ¿no? Es esto que yo quiero medir. Y pues es esta red nomológica relacionada con otros constructos, con otras conductas, etcétera. Vamos a abordar en validez justamente en las siguientes clases. Vamos a comenzar con confiabilidad y de ahí nos vamos a ir al tema de validez. Bueno, chicos, pues con esto cerramos este tema de los modelos de medida psicométrica.
Espero con esta presentación haber podido responder algunas de las dudas que ustedes tenían en las clases. De todos modos, las presento a la siguiente clase y me dicen si con base en esto se resolvieron. Les decía yo que algunas, por ejemplo, las de la teoría de la generalizabilidad, pues no vamos a ahondar, porque realmente no vamos a ver mucho de esto, ¿no? Entonces, la idea es que con esto ya quede claro de por qué vimos esto de las puntuaciones, y entonces vamos a entrar ya directamente al tema de la confiabilidad.